Antes de orar quería leer el texto completo de la serie que estamos compartiendo Santi y un servidor. Como sabéis, estamos meditando en lo que se ha denominado el Padre Nuestro en el marco del Mateo 6, en lo que conocemos como el Sermón del Monte. Dice la palabra del Señor en Mateo 6, versículos del 9 al 13. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Gracias, Señor, no podemos hacer otra cosa que reconocerte a ti, Señor, reconocer, como acabamos de leer, Padre, que tuya es la gloria, tuyo es el reino, Padre, tuyo es el poder, también hemos leído, Señor. Y por ello queremos darte las gracias, Señor, dándote a ti toda gloria, todo honor, que solo tú mereces, Padre, buscando en todo momento agradarte, buscando en todo momento tu voluntad en primer lugar en nuestras vidas, Padre. Te rogamos que hables a nuestros corazones en esta mañana, Señor, y encomendamos este tiempo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No sé cuántos de vosotros habéis tenido el privilegio de poder seguir toda la serie y no os habéis perdido ninguno de los pensamientos, ninguna de las predicaciones. Si os las habéis perdido, están con algo de decalaje, pero están en el grupo de la iglesia, las va subiendo Dani de forma recurrente. Y os invito a que podáis escuchar las predicaciones a las que no podéis asistir para poder seguir el hilo, sea de esta serie, sea de cualquiera de las otras series que estamos teniendo. Hace unas semanas, creo que hace 2 semanas, predicaba Santi. Toda su predicación se basó en la parte que acabamos de leer, en el versículo 10, venga tu reino. Estuvo Santi enseñándonos ese anhelo que debemos tener, esa espera que estamos ya viviendo y que ese final que anhelamos de forma definitiva, ese reinado que anhelamos que se establezca para siempre, esa victoria que esperamos para siempre. En esta mañana vamos a meditar en la segunda parte del versículo 10, y es en la parte en la que decimos en la oración: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa va a ser la meditación de esta mañana. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Al preparar el mensaje en esta semana, esto que acabamos de leer me recordaba una ilustración que escuché hace ya muchos años en otra predicación. Una ilustración que nadie sabe si ocurrió realmente, pero me encantó como ilustración y quiero compartirla con vosotros. Es acerca del Arca de Noé y la historia que se nos narra en la Biblia a partir de Génesis 6. Esta historia cuenta lo siguiente. Se cuenta, como estando en la escuela dominical, un profesor contaba a sus alumnos que Dios había decidido mandar un diluvio, como todos sabemos, y acabar con toda la humanidad. Pero Dios tenía un plan y decidió salvar a Noé y a su familia. Así que dio instrucciones a Noé de cómo edificar un arca. Una obra gigantesca, una obra nunca llevada a cabo, una obra en la que Noé escuchó la voz de Dios y obedeció. Y durante 100 años no volvió a escuchar la voz de Dios. Está 100 años trabajando en un proyecto
sin más actualizaciones. Pensad en esto. Quizá cualquiera de nosotros a la semana ya estaríamos dudando, o incluso de los más persistentes a los 6 meses ya abandonaríamos, ¿no? 100 años trabajando en ese proyecto, un proyecto con unas instrucciones muy claras y muy concretas. Debía ser un arca de madera de gofer. Debía tener habitaciones. Debía estar cubierta por dentro y por fuera con alquitrán. 300 codos de larga, 30 de anchura, 30 de altura, 3 niveles, una puerta a un lado, una ventana arriba, alimento para todos. El profesor en ese momento preguntó a los alumnos: ¿creéis que faltaba algo en aquel arca? ¿Creéis que Dios se había olvidado de algo? Rápidamente, uno de los alumnos contestó de forma impulsiva: el timón. Ese arca no tenía timón. Otro de los alumnos replicó: ¿quién subiría a un coche sin volante? ¡Qué locura, por favor! Otro de los chicos corrigió tímidamente, indicando que ese arca no necesitaba timón. Ese arca era conducido y dirigido por el Señor. El profesor aprovechó esta afirmación de aquel alumno y les dijo: no os esforcéis en fabricar un timón que Dios no te ha dicho que fabriques. Sube al arca, obedece, busca su voluntad. Él es el quien conduce tu vida. Y venía a mi mente esta ilustración porque el resultado inmediato de todo lo que vamos a meditar en esta mañana es la obediencia que el Señor está demandando de ti y de mí, en todos los aspectos de nuestras vidas. El primer resultado de buscar su voluntad es la obediencia. Nos pasamos la vida entera intentando construir un timón o timones para dirigir algo, lo que necesitemos en cada momento. Nos pasamos la vida entera centrando nuestro tiempo en algo que el Señor no nos ha dicho que dirijamos ni que nos preocupemos. Dios no nos ha dado instrucciones para que intentemos conducir nuestra vida sin tenerla en cuenta. Sabemos que Él es el que nos creó, sabemos que Él es el que nos redimió, sabemos que Él es el que nos compró, sabemos además que Él es el que nos guía. Sabemos que Él es el que nos guarda. Y pensaréis, ¿y cuando acaba todo en esta vida? Además es el que nos dirige hacia su morada. Solo estamos llamados a buscar su dirección, su voluntad. En esta expresión que acabamos de leer en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, no estamos exclamando otra cosa que una actitud del cristiano, una actitud que debemos tener, una actitud de confianza plena, una actitud que, si lo pensáis, es contraria a nuestra naturaleza como seres humanos, como naturaleza caída. En el mundo vemos como constantemente te invitan a lo contrario, te invitan a no confiar en nadie, por ti solo te vales, haz valer tus derechos, el afán de controlar a los demás. Esto es una actitud totalmente contraria a esto. La palabra del Señor en esta hermosa oración, al exclamar hágase tu voluntad, estamos reconociendo nuestro deseo de dejar nuestro corazón, de rendir nuestras vidas en manos de nuestro Dios. Es una actitud de plena confianza, como decía antes. Y al exclamar esto estamos diciendo: Señor, como tú digas, Señor, como tú quieras, Señor, tú lo sabes, Señor, tú eres sabio, yo no, confío en ti.
Y no estamos diciendo, Señor, como tú digas, como usamos muchas veces esta expresión llena de ironía, de resignación, de fastidio cuando estamos discutiendo con alguien. Por ejemplo, Sergio, como tú digas, pesado. No, lo estamos diciendo con un deleite, lo estamos diciendo llenos de gozo, lo estamos diciendo en plena confianza, lo estamos diciendo en plena paz y lo estamos diciendo por fe. Hágase tu voluntad. Decíamos en anteriores predicaciones de esta serie que el Padre Nuestro comenzaba con una petición. La primera petición que vimos, Santi nos compartió a la perfección qué actitud teníamos que tener con respecto a nuestro Padre. Estamos orando a nuestro Padre. Compartía dónde se encuentra su reino en estos momentos. Y decíamos en la primera petición, santificado sea tu nombre. Y analizábamos que esto no era otra cosa que glorificar, honrar el nombre de Cristo, buscar la gloria de Dios, que sea Dios el que brilla. Y que no hay nada que nos pueda llenar de mayor deleite a nosotros, a nuestro corazón, que buscar la gloria del Señor. Y nos preguntábamos, ¿cómo podemos hacer santo algo que ya es 3 veces santo, como decía su palabra? Al santificarle, al glorificarle, al dejar nuestras vidas en sus manos. Hablábamos de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestros actos. Veíamos hace un par de semanas también, como decía, la segunda petición, venga tu reino. Queremos y anhelamos, y lo hemos dicho en esta mañana y lo hemos escuchado en varias oraciones, que el gobierno del Señor sea completo. Anhelamos que el Rey venga, que su triunfo sea un triunfo final, un triunfo definitivo, una victoria final, y que todo ojo lo pueda ver. Y en esta mañana, la tercera petición es, hágase tu voluntad, que no es otra cosa que tu voluntad, mi voluntad, rendida y sometida a la soberanía de Cristo, del Rey de Reyes. Me recordaba a Adán y Eva en el Edén. Pensaba en esta semana, ¿qué creéis que podían ofrecer ellos? Lo tenían todo. El Señor les había dado todo. Estaban en un paraíso. Adán y Eva no podían ofrecer otra cosa que obediencia y obediencia auténtica. ¿Por qué es una obediencia auténtica? Precisamente porque tenían la posibilidad, como de hecho ocurrió, de desobedecer. Y nosotros estamos llamados a lo mismo, a obedecer. La primera pregunta que me hacía en esta mañana es, ¿quién entonces ha de hacer la voluntad del Padre? El Padre Nuestro dice de una forma muy genérica, hágase tu voluntad. Y precisamente es tan genérico porque todos estamos llamados a hacer la voluntad y a buscar la voluntad de Dios. Grandes, pequeños, creyentes y no creyentes, todos estamos llamados a buscar la voluntad de Dios. Y lo veía en lo siguiente que dice a continuación. Sigue diciendo, como en el cielo, ¿dónde? En la tierra. Y pensaba, Mitchell pensaba esta semana, ¿estás en la tierra? Sí, es evidente, ¿no? Vosotros estáis en la tierra también. Pues estamos llamados todos a hacer la voluntad del Señor. Estamos llamados a obedecer su voluntad. También tenemos otro llamado. Cuando decimos todos, tenemos que orar por los inconversos, por los que no conocen a Cristo. Ellos también están llamados a hacer la voluntad de Dios. Y esto es un reto, ¿verdad? Si solo pensamos y observamos la sociedad que nos rodea, ¿creéis que se está buscando la voluntad de Dios? ¿Creéis que se está haciendo la voluntad de Dios? Yo creo que todo lo contrario. No se tiene en cuenta la voluntad de Dios, se transgrede la voluntad de Dios y nos entristece o nos debería entristecer.
ver un mundo donde la sociedad está tan alejada de la voluntad de nuestro Dios. Una sociedad donde se blasfema, una sociedad donde la moralidad sexual está a la orden del día, una sociedad llena de matrimonios rotos, de divorcios, abortos, rencor, orgullo, codicia, ira. Solo hay que poner las noticias un ratillo, a las 9. Todo horroroso. Nuestra actitud ante este contexto en el que vivimos debería ser la que tiene el rey David en el Salmo 119, cuando escribe, clamando al Señor lo siguiente: haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. David llora y se lamenta al ver cómo no se hace la voluntad del Señor. Esta debería ser la misma reacción en nosotros. Otra pregunta que nos podríamos hacer es si los incrédulos están llamados a hacer la voluntad del Señor, ¿cómo podrán precisamente llegar a hacerlo? ¿Cómo creéis que se transforma esta sociedad? Tal vez podemos tener el riesgo de pensar, bueno, es sencillo. Cuando los cristianos logremos subir a las altas esferas de la política y cuando podamos poner las leyes que guarden la moralidad y permitan refrenar el pecado, cuando podamos establecer leyes que promuevan una ética cristiana, entonces se hará la voluntad del Señor. No hay nada malo en ello, en tener esa pretensión, que de hecho no la solemos tener. Pero ¿estamos seguros que esto es lo que va a propiciar el cambio en la sociedad? ¿Cómo era el Israel de antaño? ¿Recuerdas que en Israel las leyes además eran dadas por el Señor mismo? ¿Se cumplía perfectamente la voluntad del Señor? Tenemos diversos ejemplos. David adulteró, Salomón se casó con incrédulas y construyó altares a otros dioses, Absalón se amotinó contra su padre, Israel mismo terminó adorando a los Baales. La cuestión, hermanos, no es hacer leyes para que se haga la voluntad del Señor, que no hay nada malo en buscarlo. La cuestión es que Dios cambie corazones, que Dios transforme vidas, que transforme corazones que hoy día le blasfeman en corazones que quieren hacer su voluntad. No es un problema político, que también, es un problema espiritual. Ahí es cuando de verdad se hace la voluntad del Señor, cada vez que Él transforma un corazón, cada vez que Él transforma una vida y esa vida se rinde a su servicio y para su gloria. Ahí es cuando el reino avanza. Así que cuando oremos, hágase tu voluntad, estamos orando, Señor, alcanza con tu evangelio los corazones de aquellos que ahora mismo están blasfemando tu nombre, de aquellos que no te tienen en cuenta, de aquellos que se encuentran tan lejos de ti. Y haz que te alaben y se rindan ante ti. Pensadlo, si solamente pusiéramos leyes, sería muy sencillo para cualquiera de nosotros, para los seres humanos, moderar o adaptar nuestro comportamiento a esas leyes. De hecho, el ser humano lo hace con el propio interés. El adúltero se moderaría para no ir a prisión, por ejemplo, tendría cuidado para no ir a prisión. El ladrón no robaría para no acabar en la cárcel o que le cortaran la mano, dependiendo del país y del contexto. El mentiroso no mentiría, pero no por no querer no mentir, sino por propia conveniencia. Siempre por temor
a lo que le van a hacer, no por tener un corazón que busca seguir a Cristo. Lo contrario, estamos rodeados de corazones llenos de impiedad. Por eso el Señor, en su tremenda sabiduría, que no podemos entender muchas veces, no solamente nos dice, hágase tu voluntad, sino que va más allá y nos dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y algo que me ha maravillado en la preparación de este mensaje es, ¿te puedes imaginar cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Pensadlo. Estuve durante mucho tiempo imaginándome lo hermoso de esto. Me imagino a los ángeles atentos a ver qué es lo que el Señor dice, atentos a que el Señor abra su boca, atentos a lo que va a decir para correr a cumplir sus designios, sus deseos, sus propósitos. Unos ángeles que reciben la palabra del Señor como aliento, como agua fresca en el verano. No desean otra cosa que obedecer a Dios. Están dispuestos, llenos de gozo a atender su voluntad, porque saben y reconocen que en su vida no hay nada mayor, no tienen ninguna misión mayor, no hay mayor deleite que escuchar la palabra del Señor y cumplirla. No hay nada que, me imagino, que les llene de mayor satisfacción. No hay ni un solo ser que no haga la voluntad de Dios, y todos en el cielo hacen la voluntad con un corazón lleno de gozo y un corazón dispuesto. Y después de pensar en esto, decía, esto es lo que el Señor quiere en su tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Lo que el Señor anhela y desea en tu corazón y en mi corazón, en cada una de nuestras oraciones. La misma prontitud, el mismo deleite, el mismo tesón, el estar deseosos de escuchar la palabra del Señor para correr y hacerla, para cumplirla, para satisfacerle a Él. Esta es la obediencia que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Una obediencia que es todo lo contrario a la obediencia de los niños cuando están aprendiendo. Forzada, una obediencia enseñada a base de golpes, de caídas, de volver a levantarse. Es una obediencia que no es impuesta, es una obediencia que proviene del gozo, de la satisfacción, del amor, de la devoción que tenemos hacia nuestro Dios. En definitiva, Dios no quiere únicamente que le obedezcas o que le obedezcamos. Dios quiere que anhelemos, que queramos obedecerle, que busquemos en definitiva su voluntad. Dios no quiere solamente tus actos, que también. Dios quiere tu corazón. Dios quiere, como decía antes, que desees, que anheles obedecerle. Así que cuando oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, estamos orando al Señor. Cambia corazones. Señor, quita de nosotros un corazón rebelde. Quita todo impedimento. Danos un corazón obediente. Estamos orando además que la tierra cada vez se parezca más al cielo, donde prestos todos queramos obedecerle y seguir sus estatutos. En definitiva, estamos pidiendo al Señor que su reino avance, lo acabamos de decir en la frase anterior, que su gloria se extienda. Acabamos de darle gloria a Él en la frase anterior. Que su evangelio conquiste corazones. No hay mayor deleite, o no debería haber mayor deleite en nuestras vidas que hacer la voluntad de nuestro Padre. Y tristemente, normalmente el ser humano lo que quiere es lo contrario, hacer su voluntad, la de cada uno. No solo los inconversos, tenemos que orar también
por los que ya hacemos su voluntad, y me aventuro a decir de manera deficiente, yo el primero, hacerla cada vez más y más. Que hagamos su voluntad de verdad, que hagamos su voluntad de una forma completa. Muchas veces creemos que cuando Jesús entra en nuestra vida, tenemos ciertas parcelas de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro cuerpo, que nos avergüenza o que no quisiéramos que viese nadie, entre ellos el propio Señor. El Señor comienza la reforma completa, integral en nuestras vidas, en nuestros seres. El Señor no se queda en un rinconcito de tu corazón, escondido, esperando a que tú le abras la puerta de tus pensamientos, de tu hacer, de tu mente. Él tiene la soberanía completa de tu vida. Y me preguntaba, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos? Lo hemos estado meditando antes. ¿Mucho? ¿Poco? ¿Cómo se hace la voluntad del Señor? ¿Cómo lo hacen los ángeles, los querubines, los serafines? ¿Hacen la voluntad de Dios en parte? ¿Hacen la voluntad de Dios anteponiendo sus preferencias, sus gustos, su estado, su momento? Se hace de una forma completa. Y anda que no nos cuesta. Siempre se nos ocurren excusas. Señor, es que mi circunstancia ahora mismo no es propicia para esto. Mejor en otro momento. Aunque no nos atrevamos a decirlo, muchas veces lo pensamos. Es que si solamente pudieses darme esto o esperar a esto. Eso no es obediencia. Estamos llamados a obedecerle sin excusas, sin dilación, noche y día. Estamos llamados a obedecerle y a buscar su dirección y su voluntad en cualquier asunto, en cualquier momento. Estamos llamados a una obediencia plena, como la hay en los cielos. Estamos llamados a una obediencia absoluta, a una obediencia eficaz, sin excusas, sin quejas, sin peros, sin pausas, a una obediencia sincera. Cuando le estamos pidiendo al Señor que haga su voluntad, le estamos pidiendo, Señor, que desaparezca mi orgullo. Señor, que no sea rebelde. Señor, que muera mi descontento, mi inconformismo. A pesar de que muchas veces sabemos que la obediencia supone sacrificios, supone disgustos, supone pérdidas, supone inconvenientes. Y nos hacemos los remolones. La oración verdadera es conformarse con la voluntad de Dios a pesar de ese perjuicio. Por extraño que parezca. Y no lo digo yo. Tenemos ejemplos en la Biblia de obediencia plena. Recordemos a Job. Job perdió todo y a pesar de perder todo, a pesar de lo que le decían, honraba al Señor y le honraba en abundancia y lo hizo en medio del dolor. Recordamos a Jonás, que estamos viendo también en una de las series. Obró de la manera contraria, al menos en primera parte. Ve a Nínive y se fue a la dirección contraria. Quizá nos habríamos ahorrado por lo menos un par de capítulos, ¿no?, del libro, si hubiese ido en primera instancia. Pero el Señor nos dejó el ejemplo también. ¿Qué hizo Jonás después de estar en la panza de un pez 3 días? Se rindió al Señor y a partir del capítulo 3 clamó al cielo. Vemos el ejemplo de Noé y hemos empezado la predicación esta mañana con esa ilustración. Recibe las instrucciones del Señor, unas instrucciones claras, mayor detalle no puede existir, parte del Señor, y se pone a trabajar sin dudas, sin pausas, sin descansos, con fidelidad, obedeciendo. Vemos esta actitud también en María, cuando delante del anuncio del ángel dice la palabra del Señor:
He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase tu voluntad, como tú quieras. Lo vemos en el propio Señor Jesús, en la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Aquí no hay ironías, aquí hay gozo, hay confianza, hay entrega. En definitiva, la actitud del cristiano y a la que estamos llamados cada vez que oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad, es a renunciar al yo en su totalidad, para sujetarnos en Cristo. A morir, que muera el yo y que viva Cristo en mí. De hecho, es el lamento más habitual cada vez que repasamos algún momento de nuestras vidas o hacemos retrospectiva de lo que ha sido una etapa determinada. ¿Cuántas veces no nos lamentamos o escuchamos en terceros, ay, si hubiese obedecido a la primera, ay, si hubiese hecho la voluntad del Señor? ¿Cuántas veces nos lo decimos en nuestra vida? Y por ello no quería terminar sin repasar 3 aspectos importantes para hacer la voluntad del Señor y que vemos en su palabra. ¿Cómo hacer la voluntad del Señor, tanto inconversos como conversos, que anhelamos más y más hacer su voluntad? Perdonadme que me quedo seco. En primer lugar, reconocer que su voluntad no es algo oculto, ni misterioso, ni algo etéreo. No. A veces hablamos de la voluntad del Señor precisamente como esto, es algo lleno de misterio. La voluntad de Dios es algo que haces y que provoca obediencia a su palabra, obediencia a sus mandatos, obediencia a lo que Él te está diciendo y pidiendo. Ese es el punto número 1. Punto número 2, nos encanta a todos. No especular con lo que Dios quiere que hagas. No especular. Estamos llamados a obedecerle. Y hay muchos cristianos que especulan. ¿De qué manera? No sé si será la voluntad de Dios. Bueno, en otro momento, pero justo ahora, estamos llamados a obedecerle. De noche, de día, ahora, a pesar de ese impedimento, a pesar de ese precio. Y no estamos llamados a especular sobre lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, en el presente, en el futuro. Y me imaginaba, hagamos el esfuerzo de imaginar a Abraham, por ejemplo, subiendo al monte Moriah. Imaginad que Abraham se hubiese puesto a especular. Bueno, voy a subir, pero la leña, Señor, no lo veo un poco fuerte, no es muy necesaria. Si sé que te vas a arrepentir, bueno, mejor subo solo. ¿Eso es fe? ¿Eso es confianza? ¿Eso es obediencia? ¿Lo hacemos muchas veces en nuestra vida? Estamos llamados a obedecer su palabra. En su palabra tenemos la voluntad del Señor revelada para nuestras vidas. Estamos llamados a obedecer lo que Él ha dicho y no lo que yo creo que Él ha dicho, que eso lo hacemos muchas veces también. Ha sido muy claro en su palabra. En tercer lugar, estamos llamados a hacer la voluntad del Señor. Eso lo sabemos y estamos orando por ello. Hágase tu voluntad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer su voluntad. ¿Y cómo podemos conocer su voluntad? Escudriñando sus escrituras. Manteniendo una relación con el Señor viva, ferviente. Que exista comunicación con el Señor, como individuos, como familia, como congregación.
y rodearte de aquellos que precisamente tienen el mismo anhelo, que anhelan con amor, de forma constante, con insistencia, hacer la voluntad del Señor. Para terminar, quería compartir con vosotros unas palabras que decía John MacArthur al respecto y que me encantaron la primera vez que las leí. Dice John MacArthur: ¿quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Esto decía John MacArthur. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Necesitamos escuchar la voz del Señor. Necesitamos tener la actitud que tenía el salmista. Hemos leído una porción del Salmo 119, no lo vamos a leer entero, pero si me queréis acompañar a los versículos del 24 al 26, Salmo 119, del 24 al 26, dice el salmista: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Vamos a dar gracias a nuestro Padre. Sí, amado Padre, queremos darte las gracias porque tú nos has dejado las instrucciones, nos has dejado los medios también, Señor, para buscar en nuestras vidas tu voluntad, Señor. Gracias por lo que hemos podido leer y meditar en esta mañana. Gracias porque tú nos enseñas en tu palabra, Señor, que al buscar tu voluntad, la consecuencia primera es la obediencia que tú demandas de nosotros, Señor. Ayúdanos a no poner excusas, Señor. Ayúdanos a no poner impedimentos, a entregarnos de manera completa, Padre, a buscar tu corrección, a buscar que seas tú quien moldees nuestras vidas y cambies lo que necesita ser cambiado, Padre. Te pedimos que nos ayudes también a seguir orando por este mundo que nos rodea, Señor, tan alejado de la búsqueda de tu voluntad, Padre. Ayúdanos a seguir obrando para el avance de tu reino, Señor. Ayúdanos a seguir pidiendo y anhelando que tú sigas transformando vidas y conquistando corazones, Padre. La única forma de poder cambiar esta sociedad en la que vivimos y en la que participamos muchas veces, Señor. Perdona tú todos los momentos en los que dudamos, en los que a pesar de ver tu mano, Señor, intentamos dar largas, Señor, a la respuesta que tú nos estás dando, Padre. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Gracias porque tú nos guías. Y gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos tener completa paz, completo gozo, completa seguridad, Señor. Te pedimos que tú nos cuides en esta mañana, que nos cuides en lo que queda de día, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares y prepares también la semana que acaba de empezar, Padre, para que sea una semana en la que te busquemos a ti, busquemos tu dirección, Señor, y todo lo que hagamos y digamos sea para la gloria y honra tuya, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.